Alina Morsova tenía 29 años cuando su vida, tan limpia y ordenada por fuera, empezó a deshacerse por dentro sin hacer ruido. En ese momento trabajaba como analista financiera en una firma especializada en auditoría y gestión de riesgo, y quienes la conocían solían describirla como una mujer precisa, fría bajo presión y casi obsesiva con los detalles. Era de esas personas que detectaban una cifra alterada en una hoja de cálculo antes de notar que llevaban semanas durmiendo mal. Vivía en 1911, un apartamento sobrio, de líneas rectas, paredes claras y objetos elegidos más por utilidad que por adorno, en una ciudad donde noviembre amanecía con un frío húmedo que se pegaba a la piel como una segunda capa. Estaba comprometida con Daniel, y desde fuera su vida parecía entrar en esa etapa que muchos llaman estabilidad. Una boda próxima, cuentas compartidas, planes trazados con fechas, porcentajes y metas. Pero la verdad era más turbia y más difícil de explicar. Daniel no era el tipo de hombre que gritaba en público ni hacía escenas groseras. Su manera de controlar era más silenciosa, más elegante, más difícil de señalar sin sentir que una exageraba. Opinaba demasiado sobre seguros, beneficiarios, estructuras patrimoniales y decisiones bancarias que no necesitaban realmente su intervención. Siempre encontraba una forma suave de convencerla de que compartir más era madurar, confiar más era amar mejor, y firmar ciertos documentos era simplemente pensar como pareja. Alina, tan lúcida para detectar fraudes en empresas ajenas, llevaba meses ignorando pequeñas grietas en su propia vida porque en el terreno emocional no leía señales, las justificaba. La mañana en que todo cambió empezó antes del amanecer, a las 6 y poco, con el sonido seco de una cafetera italiana terminando de hervir y el reflejo azulado del móvil iluminando la encimera de la cocina. Daniel le había pedido la noche anterior que tomara el tren de las 6:40 para verlo antes del trabajo. Dijo que quería desayunar con ella, hablar tranquilos, recuperar cierta cercanía que en las últimas semanas se había ido enfriando. A Alina le pareció extraño, pero no lo suficiente como para desconfiar. Salió deprisa, con el abrigo gris aún mal cerrado, un guante puesto y el otro en la mano, la bufanda torcida y el cabello recogido de cualquier manera, porque iba tarde y el aire en la calle mordía. La estación estaba medio vacía, con ese olor metálico de riel mojado, café barato y periódico húmedo que tienen los lugares por donde la gente pasa sin realmente mirar nada. Fue al correr hacia el andén cuando el teléfono se le resbaló de los dedos, golpeó el suelo y se deslizó hasta quedar a pocos centímetros de la línea amarilla. Antes de que pudiera agacharse, una mujer mayor lo recogió. No tenía nada llamativo en apariencia, un abrigo color vino gastado en los puños, un pañuelo beige anudado con demasiada firmeza, zapatos bajos, manos surcadas por venas gruesas y una calma extraña en el rostro. Sin embargo, había algo en su mirada que no encajaba con el resto del mundo alrededor. Le devolvió el móvil y dijo, sin titubear, en un tono bajo que no parecía consejo ni locura, sino certeza: «No subas a ese tren. Vuelve a casa. Escóndete». Alina se quedó inmóvil, con el aparato frío entre los dedos, sintiendo que aquella frase absurda se hundía en ella con más peso que muchas verdades razonables. Lo normal habría sido agradecer, sonreír por educación y seguir. Pero por una vez, contra todo lo que su lógica dictaba, algo dentro de ella eligió escuchar. Alina no sabía explicar por qué, pero en lugar de avanzar hacia el tren, retrocedió un paso, luego otro. El sonido de las puertas abriéndose y la voz metálica anunciando el embarque quedaron detrás como si no fueran con ella. No hubo una decisión clara, no hubo una conclusión lógica que justificara lo que estaba haciendo. Fue más bien una incomodidad que no lograba ignorar, como cuando una cifra no cuadra
y aunque todo el resto del informe parece correcto, algo en el cuerpo dice que hay un error escondido. Miró el reloj, miró la pantalla del celular, pensó en Daniel esperando, en el mensaje que seguramente llegaría preguntando dónde estaba, y aún así giró sobre sus talones. Caminó de regreso con pasos firmes, demasiado firmes para alguien que no tenía un plan. El aire frío le golpeaba la cara, pero ella apenas lo sentía. Lo único que crecía era una sensación incómoda, densa, difícil de nombrar. En el trayecto de vuelta, su mente intentó recuperar el control, construir una explicación razonable. Quizá estaba exagerando, quizá necesitaba descansar, quizá aquello no era más que una coincidencia absurda. Pero en el fondo, por debajo de todas esas capas de lógica, había algo más crudo, más instintivo. Y por primera vez en mucho tiempo, Alina no lo silenció. Cuando llegó a su edificio, todo parecía exactamente igual que siempre, y tal vez por eso resultaba aún más inquietante. El portero dormitaba detrás del mostrador, la luz del hall tenía ese tono amarillento de siempre, y el ascensor tardó lo mismo de siempre en bajar. Nada indicaba que algo estuviera fuera de lugar. Subió hasta su piso con una calma extraña, como si su cuerpo se moviera en automático mientras su mente observaba desde una distancia incómoda. Al entrar al apartamento, el silencio la recibió como una superficie lisa, sin fisuras. Cerró la puerta sin hacer ruido, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó quieta unos segundos, escuchando. No había nada, ni pasos, ni voces, ni señales de presencia. Aún así, recordó con una claridad inquietante las palabras de la mujer. «Escóndete». No era una instrucción lógica, no tenía sentido práctico, y sin embargo, algo en la forma en que fue dicho la hacía imposible de ignorar. Caminó despacio hacia el dormitorio, abrió el armario y por un instante dudó. Aquello rozaba lo absurdo. Pero la duda duró poco. Se metió dentro, apartó ligeramente la ropa y dejó una pequeña rendija para respirar. El corazón empezó a latir más rápido, no por miedo concreto, sino por la sensación de estar haciendo algo que no tenía explicación. Todavía. Pasaron algunos minutos que se sintieron más largos de lo normal, como si el tiempo dentro de aquel espacio reducido se estirara sin permiso. Alina estaba agachada entre abrigos y vestidos que apenas rozaban su rostro, sintiendo el olor leve a detergente y madera cerrada. Intentaba controlar la respiración para no hacer ruido, aunque no había ninguna razón concreta para pensar que alguien llegaría en ese momento. Y aún así, su cuerpo ya estaba en estado de alerta. Fue entonces cuando escuchó el sonido que partió la realidad en dos. La cerradura girando desde afuera. No fue un golpe fuerte, no fue una entrada violenta. Fue el sonido cotidiano de alguien que tiene llave, que entra con naturalidad. Daniel. El pulso de Alina se aceleró de inmediato, pero su mente, curiosamente, no entró en pánico. Se volvió fría, observadora. Escuchó sus pasos cruzando la sala, el leve roce de su abrigo siendo dejado sobre la silla y luego otra pisada, más ligera, más lenta. No estaba solo. La segunda voz llegó unos segundos después, femenina, baja, con una familiaridad que no necesitaba explicación. No estaban susurrando por miedo, sino por costumbre, como dos personas que ya habían compartido muchos momentos a escondidas. Alina no podía verlos, pero cada palabra dibujaba una escena con una claridad insoportable. Daniel hablaba con una naturalidad que ella no reconocía, sin el tono calculado que usaba con ella, sin esa suavidad medida que siempre parecía esconder algo. Aquí no había esfuerzo, aquí no había máscara. Comentaban cosas triviales al principio, el tráfico, el frío, el horario, pero había una intimidad en la forma en que se interrumpían, en cómo ella reía bajo, en cómo él no necesitaba explicar nada.
Y fue en ese contraste donde algo dentro de Alina terminó de romperse, no con estruendo, sino con una certeza silenciosa. No era una sospecha, no era una inseguridad, era la confirmación de que había estado viviendo dentro de una versión editada de su propia relación, mientras la real ocurría en paralelo, fuera de su alcance. Lo que vino después no fue inmediato ni explosivo, fue peor, porque llegó en capas, como si la realidad se fuera filtrando poco a poco hasta ocuparlo todo. Alina permanecía inmóvil, con las manos apoyadas contra la madera interior del armario, sintiendo cómo cada frase que escuchaba iba encajando en lugares donde antes había dudas sueltas. La mujer preguntó por fechas, por documentos, por el momento adecuado, y Daniel respondió con una tranquilidad que helaba más que cualquier confesión directa. No hablaban de una aventura improvisada, hablaban de algo estructurado, pensado, sostenido en el tiempo. Mencionaron cuentas conjuntas, transferencias futuras, ajustes que debían hacerse antes de que todo esté formalizado. Alina, que había pasado años auditando empresas para detectar fraudes complejos, reconoció ese lenguaje de inmediato. No era emocional, era técnico, era estratégico, y eso, de alguna forma, dolía más que la traición en sí. Fue en medio de esa conversación cuando la pieza que faltaba cayó en su lugar con una precisión casi cruel. Daniel mencionó el tren, no como quien comenta un detalle cotidiano, sino como quien verifica un paso dentro de un plan. Dijo algo sobre horarios, sobre probabilidades, sobre lo fácil que era que nadie cuestionara ciertas cosas cuando parecen accidentes. La mujer no reaccionó con sorpresa, lo cual fue aún más perturbador. Era un tema ya conocido entre ellos. Alina sintió un frío distinto recorrerle el cuerpo, uno que no venía del clima ni del miedo inmediato, sino de la comprensión. Todo lo que antes parecía insistencia cariñosa, que tomara ese tren, que saliera a esa hora, que cambiara su rutina ese día específico, adquiría ahora una forma completamente distinta. No era coincidencia, no era romanticismo, era cálculo. Y en 1900, ese instante, escondida entre su propia ropa, Alina entendió algo que no tenía vuelta atrás. No solo la estaban traicionando, la estaban posicionando dentro de un escenario donde su ausencia podría explicarse demasiado bien. A partir de ese momento, algo dentro de Alina dejó de sentir y empezó a operar. No fue una decisión consciente, fue más bien un mecanismo automático, casi profesional. Mientras su corazón seguía acelerado, su mente comenzó a organizar la información como si estuviera frente a un caso de auditoría crítica. Identificó variables, riesgos, patrones. Recordó documentos que había firmado sin cuestionar lo suficiente, transferencias que Daniel había sugerido por eficiencia fiscal, cambios recientes en beneficiarios que, en su momento, parecieron apenas ajustes técnicos. Todo empezó a conectarse con una claridad incómoda. No había caos en lo que escuchaba. Había estructura. Había intención. Y lo más inquietante era que ella misma, con su confianza, había sido una pieza funcional dentro de ese sistema. No se permitió llorar. No se permitió reaccionar. Entendió que cualquier movimiento impulsivo la pondría en desventaja. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando algo no cuadraba: observar y esperar el momento exacto. Desde la oscuridad del armario, Alina deslizó lentamente la mano hacia su bolso, que había quedado apoyado cerca de la puerta. El movimiento fue mínimo, calculado, casi imperceptible. Sacó el celular y, sin mirar la pantalla para evitar reflejos, activó la grabación de audio. El gesto fue pequeño, pero cambió todo. A partir de ahí, cada palabra que Daniel y la otra mujer decían dejaba de ser solo una herida emocional y pasaba a convertirse en evidencia. Alina ajustó la posición del dispositivo, buscando captar mejor las voces,
y luego volvió a quedarse completamente inmóvil. Escuchó cómo hablaban de tiempos, de pasos pendientes, de no apresurarse para no levantar sospechas. Incluso mencionaron la necesidad de que todo pareciera natural, progresivo, inevitable. En ese instante, sin moverse, sin respirar más de lo necesario, Alina dejó de ser la víctima escondida dentro de un armario. Se convirtió en alguien que estaba documentando, entendiendo y, sin que ellos lo supieran, empezando a desmontar todo desde adentro. Mientras la grabación seguía corriendo, Alina empezó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. La forma en que Daniel modulaba la voz cuando hablaba de dinero no era la misma que usaba al hablar de ella. Era más firme, más segura, casi impersonal. La mujer, por su parte, no preguntaba desde la duda, sino desde la coordinación. No había emoción en esa conversación, solo ejecución. En algún momento, mencionaron un seguro de vida recientemente actualizado, y Alina sintió cómo algo dentro de su pecho se tensaba, no por sorpresa, sino por la confirmación de una sospecha que aún no había querido formular. Todo estaba alineado. El cambio de beneficiarios, la insistencia en ciertos documentos, el interés excesivo en estructuras conjuntas. No era improvisado, era un sistema armado con paciencia. Y ahí, en medio de ese silencio cargado, Alina comprendió que si hubiera subido a ese tren, no solo habría sido una coincidencia desafortunada, habría sido una variable prevista, y quizá lo más extraño de todo no fue el miedo, ni siquiera la traición, fue la claridad, porque en ese instante, mientras estaba escondida escuchando su propia vida desmoronarse desde afuera, Alina tuvo la sensación de que alguien más, en algún lugar, entendía exactamente lo que estaba pasando. Como cuando uno lee algo y siente que no está solo en esa experiencia, que hay otras personas que también han estado al borde de descubrir algo que lo cambia todo. Tal vez por eso, si alguien está siguiendo esta historia hasta aquí, es porque reconoce esa incomodidad difícil de explicar, ese momento en el que todo empieza a encajar demasiado tarde. Y es curioso cómo, incluso en medio de algo así, una parte de la mente busca conexión. Busca saber quién más ha sentido ese tipo de quiebre silencioso. Porque no es solo lo que está pasando. Es darse cuenta de cuánto tiempo llevaba pasando sin ser visto. Cuando finalmente escuchó que se movían hacia la habitación contigua, Alina supo que tenía una ventana mínima de acción. Esperó unos segundos más, lo suficiente para confirmar que estaban lejos del armario, y salió con movimientos lentos, precisos, como si cada paso tuviera que ser aprobado antes de existir. No miró alrededor buscando pruebas físicas de la traición. Ya tenía algo más sólido que cualquier objeto fuera de lugar. Fue directo hacia la sala, tomó su laptop y la abrió sin hacer ruido, conectándose de inmediato a su red privada. Sus dedos se movían con una velocidad casi automática, accediendo a plataformas, verificando accesos, revisando logs. Cada segundo contaba. No había margen para errores ni para emociones. Aquello ya no era una relación rota, era un caso activo. Y ella estaba dentro de él. Lo primero que hizo fue asegurar la información. Subió la grabación a un servidor cifrado, generó copias redundantes y activó accesos externos protegidos con autenticación múltiple. Después, comenzó a revisar las cuentas conjuntas, los movimientos recientes, las autorizaciones activas. Encontró pequeñas modificaciones que, aisladas, no habrían levantado ninguna alarma. Cambios en permisos secundarios, actualizaciones en datos de contacto, ajustes en cláusulas de acceso, diferido. Pero juntas, formaban un patrón claro. Daniel no estaba improvisando. Había estado preparando esto con tiempo, moviendo piezas de manera gradual para no dejar rastros evidentes. Alina sintió una presión en el pecho, no por miedo, sino por el peso de la certeza. Todo lo que él había hecho,
Estaba diseñado para que, llegado el momento, ella no pudiera reaccionar a tiempo. Y sin embargo, ahí estaba ella, despierta antes de lo previsto, mirando el sistema desde adentro, justo cuando él aún creía tener el control. Cuando finalmente escuchó cómo las voces se alejaban hacia el dormitorio, mezcladas con el sonido de una puerta cerrándose con descuido, Alina entendió que tenía una ventana mínima, frágil, casi invisible, pero suficiente si actuaba con precisión. Esperó algunos segundos más, conteniendo la respiración, contando mentalmente para no precipitarse, y solo entonces empujó con cuidado la puerta del armario. La luz del apartamento le pareció más fuerte de lo normal, como si todo estuviera expuesto de repente. No miró hacia el pasillo, no buscó confirmar lo que ya sabía, su foco estaba en otra parte. Caminó con pasos medidos hasta la sala, recogió su laptop de la mesa y la abrió sin emitir sonido, conectándose de inmediato a su red privada como si estuviera iniciando un procedimiento crítico en el trabajo. Sus manos no temblaban. Eso fue lo que más le llamó la atención a ella misma. No había caos, no había desesperación visible, solo una concentración fría, casi quirúrgica. Mientras cualquier otra persona habría colapsado o enfrentado la situación de forma impulsiva, Alina estaba operando desde un lugar distinto, uno donde el dolor se convertía en dato y la traición en evidencia. Aquello ya no era su vida personal desmoronándose. Era un sistema que necesitaba ser leído, entendido y, sobre todo, bloqueado antes de que completara su ciclo. Lo primero que hizo fue asegurar la información como si estuviera respondiendo a una brecha interna de alto riesgo. Subió la grabación a múltiples servidores cifrados, generó copias redundantes en ubicaciones distintas y activó accesos externos protegidos con autenticación en 2 factores que solo ella controlaba. Cada acción estaba pensada para anticipar un posible intento de eliminación de pruebas. Luego, sin perder tiempo, accedió a las cuentas conjuntas que había compartido con Daniel, revisando no solo los saldos, sino los registros completos de actividad, autorizaciones, permisos secundarios y cambios recientes que en condiciones normales habrían pasado desapercibidos. Y ahí fue donde todo se volvió aún más claro. No había movimientos grandes ni transferencias sospechosas que llamaran la atención de inmediato. Lo que había eran microajustes, pequeñas alteraciones distribuidas en el tiempo, un permiso añadido aquí, una condición modificada allá, un acceso que se volvía progresivamente más amplio, sin levantar alertas. Era exactamente el tipo de manipulación que Alina misma había visto en 1900 fraudes sofisticados dentro de empresas. Solo que esta vez el sistema no era una corporación. Era su propia vida. Sintió como una presión densa se instalaba en su pecho, no como pánico, sino como una comprensión total de lo que estaba enfrentando. Daniel no había actuado por impulso. Había construido esto paso a paso, contando con que ella nunca miraría con suficiente profundidad. Y lo más irónico era que, ahora que ella estaba mirando, lo hacía con una ventaja que él no había previsto. Ella ya sabía que estaba en juego todo. Alina siguió avanzando con la misma frialdad metódica, como si cada segundo fuera parte de una operación que no admitía margen de error. Mientras el sonido amortiguado de voces y movimientos llegaba desde el dormitorio, ella ya estaba ejecutando una secuencia completa de contención financiera. Inició bloqueos preventivos en las cuentas compartidas, no de forma abrupta. Eso levantaría alertas, sino mediante restricciones progresivas que exigían validaciones adicionales, códigos temporales y autorizaciones que Daniel no podría completar sin ella. Luego activó protocolos internos de fraude utilizando palabras clave específicas que sabía que desencadenarían auditorías automáticas sin necesidad de una denuncia directa. Era un movimiento elegante. Desde fuera parecía un ajuste técnico,
pero en la práctica congelaba cualquier intento de transferencia significativa. Después accedió a los registros del seguro de vida y confirmó lo que ya sospechaba. Los beneficiarios habían sido actualizados recientemente, y no en términos genéricos, sino con una precisión legal que solo alguien con intención clara se tomaría el trabajo de configurar. No hubo reacción emocional en ese momento, solo una especie de asentimiento interno, como quien confirma un dato que ya estaba implícito en el modelo. El siguiente paso no fue financiero, sino estratégico en un sentido más amplio. Alina abrió una carpeta segura donde comenzó a organizar todo como si estuviera armando un caso completo. Grabación, capturas de pantalla, historial de accesos, fechas, correlaciones. Cada elemento tenía su lugar, su función dentro de una narrativa que ya no era personal, sino probatoria. Luego redactó un mensaje breve, preciso, dirigido a su abogado, utilizando un lenguaje que evitaba dramatismos y se centraba en hechos verificables. No explicó cómo se sentía. No mencionó traición ni miedo. Habló de manipulación de activos, de posible fraude estructurado, de riesgo patrimonial inminente. Sabía exactamente qué palabras activarían la respuesta adecuada del otro lado. Después, casi como un movimiento paralelo dentro de la misma jugada, preparó algo más. No para la justicia, sino para el entorno de Daniel. Seleccionó un fragmento del audio, el suficiente para que no hubiera ambigüedad, pero sin revelar todo. Lo dejó listo, aún sin enviar, como una pieza que podía desestabilizarlo en el momento preciso. Porque si algo había quedado claro en todo ese proceso, era que Daniel había construido su plan contando con el silencio, con el tiempo y con la ventaja de que ella nunca vería el tablero completo. Y ahora, por primera vez, era él quien estaba jugando sin saber que la otra parte ya conocía cada movimiento. En ese punto, el apartamento dejó de sentirse como su hogar y empezó a parecerse más a un escenario donde cada objeto tenía una historia que necesitaba ser reinterpretada. El sofá donde habían visto películas, la mesa donde habían firmado documentos, incluso la cocina donde Daniel solía preparar café los fines de semana. Todo adquiría una segunda lectura. Pero Alina no se permitió quedarse en esa deriva emocional. Sabía que el tiempo jugaba en contra si se distraía. Abrió nuevamente los registros y empezó a cruzar fechas. ¿Cuándo se había actualizado el seguro? ¿Cuándo Daniel insistió en ciertos cambios? ¿Cuándo sugirió abrir nuevas estructuras compartidas? Lo que antes eran recuerdos aislados, ahora se alineaban como una secuencia, lógica. No había impulsividad en sus acciones, había planificación. Y lo más perturbador no era solo lo que había hecho, sino el hecho de que había contado con su confianza como un recurso más dentro del plan. Alina sintió, por primera vez desde que todo comenzó, un leve temblor en las manos. No de miedo, sino de algo más profundo. La conciencia de lo cerca que había estado de no ver nada de esto. Y es curioso cómo, en momentos así, la mente no busca solo soluciones, sino también sentido. Porque, si alguien ha llegado hasta aquí, siguiendo cada detalle de lo que está pasando, probablemente entiende esa sensación extraña de darse cuenta demasiado tarde de algo que siempre estuvo ahí. No es solo descubrir la verdad, es reconstruir todo lo anterior bajo una luz distinta, como si cada recuerdo tuviera que ser revisado otra vez. Y tal vez por eso, en medio de ese silencio denso, Alina tuvo una claridad incómoda. No estaba reaccionando solo a lo que estaba escuchando en ese momento, sino a meses, quizá años, de señales que había decidido no interpretar. No por falta de inteligencia, sino por algo más humano. La necesidad de creer que ciertas cosas no podían ser tan frías, tan calculadas, tan intencionales. Pero ahí estaban, y ya no había forma de no verlas. Cuando terminó de organizar todo, Alina cerró la laptop con cuidado, como si al hacerlo también estuviera cerrando una etapa completa de su vida. Se quedó unos segundos en silencio,
escuchando nuevamente el apartamento, calibrando cada sonido. Ya no estaba escondida, ya no estaba reaccionando, ahora estaba decidiendo. Tomó el celular y revisó la grabación una vez más, no por duda, sino para confirmar que cada fragmento clave estuviera claro. Luego, sin dudar, envió el archivo completo a su abogado, junto con un mensaje corto que incluía fechas, nombres y una solicitud directa de acción inmediata. Después, hizo algo que no estaba en ningún protocolo técnico, pero que encajaba perfectamente dentro de su lógica estratégica. Seleccionó el fragmento editado que había preparado y lo envió a la madre de Daniel. No añadió contexto emocional, no explicó nada, solo el archivo. Sabía exactamente lo que ese tipo de evidencia podía generar dentro de una estructura familiar que, hasta ese momento, probablemente lo veía como alguien intachable. Era un movimiento limpio, directo y profundamente desestabilizador. No tuvo que esperar mucho para sentir el efecto. Desde el dormitorio, el tono de las voces cambió. Ya no había esa tranquilidad coordinada, esa sensación de control absoluto. Algo había llegado al otro lado, algo que no estaba previsto. Daniel salió primero, con el teléfono en la mano, revisándolo con una tensión que no lograba ocultar. La mujer detrás de él lo miraba sin entender del todo qué estaba pasando. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de Alina, que estaba de pie en la sala, completamente quieta, observándolo sin elevar la voz, sin hacer ningún gesto dramático. No había lágrimas. No había gritos. Solo una presencia firme, casi incómoda de sostener. Durante unos segundos, ninguno dijo nada, y en ese silencio, cargado de todo lo que ya había sido revelado, se hizo evidente algo que no necesitaba palabras. Él ya no tenía el control de la situación. Daniel fue el primero en intentar romper ese silencio, pero lo hizo de una manera que Alina ya conocía demasiado bien. No atacó, no negó de inmediato, no se alteró de forma evidente. Intentó suavizar. Dio un paso hacia ella, con esa expresión cuidadosamente construida que tantas veces había usado para desactivar tensiones, como si todo pudiera reducirse a un malentendido. Empezó a hablar en un tono bajo, casi íntimo, diciendo su nombre como si aún tuviera derecho a esa cercanía. Pero había algo distinto en él ahora, algo que ya no estaba alineado con la imagen que ella tenía. No era solo la traición lo que lo exponía, era la forma en que, incluso en ese momento, intentaba reorganizar la narrativa a su favor. Habló de confusión, de contexto, de interpretaciones fuera de lugar. Evitó entrar en detalles. Evitó nombrar lo esencial. Y fue en esa evasión donde quedó completamente expuesto. Porque alguien que no tiene nada que ocultar no necesita rodear tanto una verdad. Alina no respondió de inmediato. Lo observó como si estuviera frente a un informe que necesitaba ser validado antes de tomar una decisión final. No había odio en su mirada, y eso fue lo que más desconcertó a Daniel. No encontró la reacción emocional que esperaba, no encontró el quiebre que probablemente había anticipado durante todo ese tiempo. Cuando finalmente habló, lo hizo con una calma que no dejaba espacio para negociación. No repitió lo que había escuchado. No le dio la oportunidad de corregir, explicar o manipular los detalles. Solo hizo una pregunta. Una sola. Le preguntó si, en el escenario que habían discutido, él habría llorado en su funeral. No fue una provocación. No fue una frase ensayada. Fue una síntesis brutal de todo lo que acababa de entender. Daniel no respondió. No porque no pudiera hablar, sino porque no había una respuesta posible que no lo dejara completamente expuesto. Y en ese silencio, más que en cualquier confesión, la relación terminó de morir. Después de ese silencio, ya no hubo nada que negociar, ni que aclarar, ni siquiera que discutir.
Daniel intentó decir algo más, pero las palabras salían sin estructura, sin el control que había tenido durante toda la conversación anterior. Era como si, de repente, todo el sistema que había construido empezara a fallar al mismo tiempo. El teléfono seguía vibrando en su mano, mensajes, llamadas, probablemente su madre, probablemente alguien más. Y esa interrupción constante rompía cualquier intento de retomar el control. La mujer que estaba con él dio un paso atrás, visiblemente incómoda, como si por primera vez entendiera que no estaba dentro de una situación controlada, sino en medio de algo que ya se estaba desmoronando. Alina no se movió. No necesitaba hacerlo. Ya había hecho todo lo necesario antes de que él siquiera supiera que había un problema. Y eso era lo que realmente lo desestabilizaba. No el descubrimiento, sino el hecho de que ella se había adelantado. Lo que siguió fue rápido, pero no caótico. Daniel intentó acceder a sus cuentas desde el celular, probablemente para verificar o revertir algo, pero ya era tarde. Las restricciones estaban activas. Los accesos requerían validaciones que él no podía completar, y cualquier intento adicional solo generaba más bloqueos. La frustración empezó a aparecer en su rostro, primero contenida, luego más evidente. Habló de errores, de sistemas que no respondían, de fallas temporales que, según él, podrían resolverse en unas horas. Pero incluso mientras decía eso, sabía que no era cierto. Alina había activado protocolos que no se deshacían con una llamada o una contraseña. Paralelamente, su abogado ya había recibido la información y estaba iniciando procesos que salían completamente del control de Daniel. Lo que había sido un plan silencioso, diseñado para ejecutarse sin resistencia, ahora estaba expuesto, bloqueado y en proceso de ser investigado. Y todo eso había ocurrido en cuestión de minutos, sin que él lo viera venir. Cuando Daniel finalmente entendió que no había forma inmediata de revertir lo que estaba pasando, su postura cambió por completo. Ya no intentaba parecer razonable ni conciliador. La tensión en su cuerpo se volvió visible, rígida, como alguien que empieza a calcular pérdidas en tiempo real. Miraba la pantalla, luego a Alina, luego de nuevo al teléfono, buscando una salida que ya no existía dentro del escenario que él había diseñado. Intentó una última vez recuperar terreno, pero ya no desde la suavidad, sino desde una mezcla incómoda de urgencia y frustración. Habló de exageraciones, de cómo todo podía resolverse si se manejaba bien, como si todavía hubiera margen para negociar algo que ya estaba completamente comprometido. Pero Alina no respondió, no porque no tuviera que decir, sino porque ya no era necesario. Todo lo importante ya había sido ejecutado en silencio, y esa ausencia de reacción fue probablemente lo que más peso tuvo en ese momento. Minutos después, Daniel salió del apartamento sin cerrar la puerta con cuidado, seguido por la mujer, que evitaba mirar hacia atrás. El sonido del pasillo volvió a quedarse en silencio, y por primera vez desde que todo comenzó, el lugar quedó completamente vacío. Alina se quedó de pie en medio de la sala, sin moverse, escuchando ese silencio como si fuera algo nuevo. No había alivio inmediato, ni sensación de victoria. Había una especie de quietud densa, difícil de describir, como cuando una tormenta termina y el aire todavía está cargado. Caminó lentamente hacia la ventana y miró la calle, donde la gente seguía con su rutina sin saber nada de lo que acababa de ocurrir ahí arriba. Fue entonces cuando revisó una última notificación en su celular, un informe breve sobre el tren de las 6:40. No había sido un accidente, pero sí una falla técnica grave, algo que había obligado a detener el servicio poco después de la salida. El riesgo había sido real, no una certeza de muerte, pero sí una posibilidad suficientemente alta como para no ser ignorada. Y eso fue lo que terminó de cerrar todo en su mente. No se trataba solo de lo que Daniel había hecho,
sino de lo cerca que había estado de que funcionara. Horas después, cuando todo empezó a tomar forma fuera del apartamento, las consecuencias ya no dependían de ella. Su abogado le confirmó que se habían iniciado procedimientos formales, que las pruebas eran sólidas y que cualquier intento de Daniel por moverse financieramente ahora quedaría registrado y bajo revisión. También hubo llamadas que Alina decidió no atender, mensajes que no abrió, nombres que prefirió dejar en silencio, no por debilidad, sino por decisión. Entendió que no necesitaba más explicaciones, ni versiones, ni reconstrucciones de una historia que ya había visto completa desde dentro. Lo que sí hizo fue algo mucho más simple. Se sentó en el mismo lugar donde durante meses había compartido planes con alguien que en realidad estaba ejecutando otro muy distinto, y por primera vez en mucho tiempo no intentó entenderlo todo. Solo aceptó que había cosas que no se explicaban, se enfrentaban. Días después, volvió a pasar por la estación. No estaba apurada esta vez. No tenía ningún tren que tomar. Caminó hasta el mismo punto donde había dejado caer el celular y se quedó ahí unos segundos, observando a la gente pasar sin detenerse, como si nada fuera extraordinario. Buscó con la mirada a la mujer del abrigo vino, al pañuelo beige, a esas manos que habían sostenido algo más que un teléfono. Pero no estaba. Nadie parecía haberla visto nunca, y tal vez nunca sabría si había sido una coincidencia, una intuición ajena, o simplemente el tipo de momento que cambia una vida sin pedir permiso. Antes de irse, Alina miró una vez más las vías, sintiendo que, de alguna forma, había esquivado dos cosas al mismo tiempo. Un tren que no era seguro, y una vida que tampoco lo era. Y aunque no podía explicar cómo ni por qué, había algo que sí tenía claro. Esa mañana no había perdido todo. Había recuperado algo mucho más difícil de conseguir: el control.